Dale, ¿qué tal? Bueno, buenas Tal. tardes a todos, a todas. Comparto la pantalla. Muchas gracias por la invitación. Estoy en la oficina, así que espero que se escuche bien. Eh, Se escucha muy bien, ¿eh? Que- Bárbaro, perfecto. Y ahí se tendría que estar viendo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, un segundito. Ahí está. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. La idea es, por un lado, hay tres momentos que voy a presentar. Por un lado, tener en cuenta, en base a lo que se viene presentando, por ahí un poco ponernos de acuerdo en algunos términos y de qué estamos hablando cuando hablamos de lo que son las enfermedades de denuncia obligatoria y en qué contexto se enmarca. Yo estoy como director de epidemiología de la Ciudad de Buenos Aires y un poco la idea es justamente vincular eso con cómo estamos usando el tema de las terminologías. Y también por ahí pido disculpas por una de las compañeras que presentaba antes, que no tengo el detalle de algunas terminologías precisamente, pero sí por ahí de la epidemiología y el uso de la información. Bueno, estamos como atrasados y no quiero meterme mucho en detalle con esto, pero básicamente cuando estamos hablando de epidemiología, estamos hablando de una ciencia que estudia el proceso de salud-enfermedad y sus determinantes en la sociedad en función de un ámbito claramente poblacional. Cuando hablamos de información para la toma de decisiones, siempre estamos en el contexto de la epidemiología. Y puntualmente, yo, cuando hablamos de estos ámbitos y formatos posibles de aplicación de la epidemiología, siempre me gusta ser muy explícito desde dónde hablamos, porque la epidemiología claramente es muy amplia. Recién había alguien que planteaba la investigación, y la investigación en el ámbito privado, por ejemplo, también puede ser parte de algo que toca a la epidemiología. En este caso, siempre estamos referenciándonos a la gestión de la epidemiología en el ámbito de lo público, ¿no? Digo, también en el otro, en un ámbito de gestión privada, como puede ser una gestión hospitalaria de la epidemiología, sin duda es necesaria. También está todo lo que tiene que ver con la investigación del ámbito de lo público, donde también una caracterización de algo del ámbito epidemiológico también ocurre, pero en este caso lo que vamos a utilizar es la información que se gestiona a través de la epidemiología para las acciones de, en general, prevención, promoción, evaluación de los sistemas en función de mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, nada, simplemente para plantear de manera rápida de qué estamos hablando cuando hablamos de gestión, todo lo que tiene que ver con la complejidad de los servicios, las políticas, los organismos e instituciones, los programas, las jurisdicciones, atravesadas por los diferentes verbos que dan cuenta de este gestionar, ¿sí? Pero básicamente el, el hacer y el hacer que se haga en función, insisto, de mejorar la salud de la población. Y un poco la herramienta, si se quiere, privilegiada para lo que tiene que ver con la gestión en el ámbito de lo público es la vigilancia de la salud, ¿sí? La epidemiología claramente tiene un marco mucho más grande y cuando hablamos de la vigilancia como función esencial de salud pública, hablamos de una recolección sistemática de información, de un análisis de estos datos y de la difusión de la información para justamente tener una información que sea relevante y de calidad, que provenga de diferentes fuentes para hacer una acción por parte de diferentes actores y actrices de lo social. Y en este contexto, por eso me interesa remarcar algo que voy a comentar ahora, en función del uso de la terminología, y ya vamos a ir hacia allá, como comenté, son tres partes, vamos con esto que es ponernos de acuerdo con algunas definiciones y de qué estamos hablando. En segundo lugar, voy a comentar todo lo que tiene que ver con la terminología y el uso que le estamos dando acá, y luego los productos y resultados de eso. Entonces, cuando hablamos del uso de la vigilancia, digo, en general, por ahí algunos están más o menos familiarizados, pero eh, estimar la magnitud de los eventos, digo, ni hablar de lo que implicaría y lo que implicó la vigilancia para COVID, ¿no? Pero no solo poner ejemplo de COVID, digo, cualquier evento de notificación obligatoria, que ahora vamos a ver cuáles son, tiene que ver con este uso de la vigilancia, detectar cambios en la ocurrencia y distribución de las enfermedades y otros, que no me quiero extender mucho, pero sí
vincular mucho la producción de indicadores y de procesos de los resultados que tenemos en función de las terminologías para la identificación de la población en riesgo y las inequidades en salud y para garantizar el acceso a la salud de la población en riesgo. Hace un ratito escuché una de las primeras conversaciones que planteaba justamente el trabajo que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires en función del seguimiento de el primer nivel de atención y el territorio. Y ahí es donde creemos que también es justamente uno de los ámbitos más importantes para poder trabajar en función de esto. Este es el marco normativo, ¿sí? Como por ahí saben quienes son médicos y médicas, hay una ley que tiene ya 60 años, justamente que es la que marca la ley de notificación obligatoria, donde dice cuáles son los eventos que se notifican, quién tiene que notificarlos, cuál es el agrupamiento, y tiene una última actualización formal y específica en el año 2007, más allá de que tenemos estrategias diferentes que han cambiado en estos últimos 13 años. Esto que ven acá me parecía algo, una nota de color en este ámbito de tecnología, que es exactamente una pantalla que venimos presentando desde el año 2003, ¿sí? Y con este, insisto, sé que estoy hablándole a mucha gente de informática específica y no es el ámbito donde en general presentaba esta diapo, pero el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, que es el actual CISA, ¿sí? Viene y fue pensado allá por los años 2000, y la verdad que para el ámbito de la gestión pública fue y representó un avance enorme para todo lo que tenía que ver con las acciones con la posibilidad de accionar y prevenir mucho más rápidamente, porque cambió un formato de un papel por uno digital, con el inicio, allá lejos y hace tiempo, de fines de los 90 y principios del 2000, de Internet, cosa que no pasa en ningún ámbito de la región. Y respecto del uso de terminología, o antes de hablar justamente del uso de la terminología, para que se den cuenta de qué hablábamos hace 15 años, esto que les estoy mostrando, de nuevo, fíjense que la terminología que ven ahí implicaba el circuito de la notificación que ahora es reemplazado por justamente la posibilidad de tener todo de manera automática y sistematizada. A mano había gente, y todavía hay gente, que dice si esta bronquitis es una enfermedad de notificación obligatoria, si este hipotiroidismo no, evalúa la faringitis, el asma, la ansiedad, el dolor de fosa ilíaca derecha, y va a decir que esta gastroenterocolitis sí es una diarrea, ¿no? Y esto que están viendo es lo que son actualmente las terminologías, ¿no? Y a partir de eso se definía su notificación. Esto que estoy mostrando, insisto, es algo que, al menos yo desde el nivel nacional, lo utilizaba para capacitar en la notificación obligatoria hace muchos años, pero no hasta hace tantos años atrás, ¿sí? Y esto que ven acá es el circuito mucho más grande que arranca desde la notificación hasta su uso específico a través de la notificación a través de los boletines epidemiológicos, como a través de las acciones de control. ¿Qué es lo que se notifica? Y ahora nos acercamos al tema de la terminología. Esto que ven del lado izquierdo de la pantalla son los eventos actualizados al año 2013, ¿sí? Y que están vinculados específicamente a las acciones de prevención y control. Lo que es rojo son aquellos que requieren acciones de prevención y control individuales y de menos de 24 horas. Lo que está en amarillo es una notificación individual pero semanal, y lo que está en azul son las notificaciones agrupadas. Como pueden ser, en las agrupadas incluye las respiratorias, que otrora era, por ejemplo, la enfermedad tipo influenza, donde entraría en su momento el principio del COVID, cosa que después claramente se modificó. Y lo que tenemos a la derecha son precisamente lo que quienes no estamos en el ámbito de la terminología, toda esa dimensión informática, llamamos a esos motivos de consulta o sinónimos diagnósticos, que luego se convertirán en los subsets y en todo lo que ustedes conocen y trabajan de manera diaria, pero que para el ámbito de la epidemiología los llamábamos, como decía recién, motivos de consulta, sinónimos diagnósticos. Quiere decir que eso que el médico o la médica escribía en su consultorio como
diarrea acuosa, colitis, disentería, para nosotros era una diarrea aguda y eso tenía que notificarse. Y esto que ven acá es una guía para la vigilancia clínica que está colgada en internet al día de hoy y que de alguna manera se sigue utilizando. Entonces, ¿qué implica este trabajo de terminologías? Y acá empiezo con esa parte, ¿no? Fíjense que el lunes 16 de septiembre, cuando a los 3 o 4 meses de yo ser director de epidemiología acá, que es hace poco más de 4 años, en la era antes del COVID, me llega un mail donde me ponen en contacto con alguien que trabaja en el italiano, donde dice que yo estoy a cargo de epidemiología y que queremos empezar a rastrear en SIGEOS, la historia clínica, en su momento electrónica de la ciudad, la carga del conjunto de subset de enfermedades que son notificables. Son las mismas que epidemiología del IVA notifica al ministerio, así que la idea es ver esos subsets. Es decir, hace 4 años empezamos a pensar que aquello que ya hacía el hospital italiano con la terminología y el uso del SNOMED, podíamos empezar a aplicarlo en la ciudad de Buenos Aires desde el ámbito de la gestión pública, ¿sí? Entonces, a partir de esto, empezamos a trabajar, y esto que ven acá es la terminología que se utilizaba, que es de manera automática aquello que estaba, como bien planteado, en la hoja que está hoy colgada en internet, que nos sirve como guía para la implementación de la vigilancia. Entonces estaban las categorías de transmisibles, en general el 95% son transmisibles, y quedaba el envenenamiento por animal ponzoñoso como no transmisible, y el resto son las transmisibles por los grupos y por los eventos. Y a partir de esto, como les decía, es el equivalente a esto, y unos meses después empezamos a ver qué era lo que se tenía para poder trabajar de manera automatizada y sistematizada en cada uno de los eventos que estaban ahí disponibles. Entonces estaban los accidentes viales, que después fueron los siniestros viales, accidentes sin especificar, pero después estaban, por ejemplo, enfermedad tipo influenza, enfermedad de transmisión sexual, y cada uno de estos tenía a su vez los subsets que están acá, con los que ya trabajaba el italiano y que los empezamos a implementar, sobre todo en lo que empezaba a implementarse en la historia de salud, después fuera la historia de salud integral, en cada uno de los centros de salud de la ciudad de Buenos Aires. Y como ven acá, todo lo que están viendo en esta pantalla son lo que después sería una enfermedad tipo influenza, ¿no? Entonces, fíjense que dice estado gripal con F, estrés gripal, síndrome de gripe, control estado gripal. Bueno, todo esto que conocen de los subsets se empezó a utilizar efectivamente para que se notifique al SNBS, no de manera automática, pero sí generando los agrupados de patologías para después poder notificar. Esto era para sífilis, sífilis también sin especificar. Esto, la entrada de un LUES, por ejemplo, secundarismo por sífilis, sífilis antigua tratada, en cualquier lugar con un nivel de especificidad muy amplio, en realidad siendo extremadamente sensibles, entraba todo a partir de esto. Y estas son las diarreas, ¿sí? Gastroenteritis, escritas de cualquier manera que se les ocurra, entraban como diarreas para la notificación. Y a partir de esto, ¿sí? Se trabajó mucho, se notificó mucho, ahora les voy a mostrar algunos resultados, pero habíamos empezado a trabajar de manera mucho más detallada con esto, y de nuevo para eso traigo un correo electrónico, que este es mucho más cercano, es del 22 de noviembre de 2019, y el título es ¿Hacia dónde se iba hasta que llegó COVID? En lo que estábamos trabajando era en empezar a pensar un trabajo mucho más fino de trabajar con los algoritmos en los textos libres de la historia clínica. No solo rastrear los problemas, sino que directamente empezar a ver, a partir de esos algoritmos, qué es lo que era un caso de dengue, empezando a pensar como evento de notificación obligatoria la situación de dengue. Entonces, me parece interesante porque tiene el lenguaje que es más de la mayoría del auditorio, entiendo yo, que es en la parte de abajo de esto, que es la respuesta al mail, donde dice que para la elaboración de un algoritmo de detección de casos a partir de texto libre, como planteamos para dengue, la evaluación de la performance en términos de sensibilidad, especificidad y valor predictivo resulta fundamental. Para esto el insumo necesario son textos anotados que contengan la etiqueta según cumplen o no la definición de caso. Sería muy importante que nos ayudan definiendo lo que consideran que corresponde a un caso de dengue.
Lamentablemente no pudimos avanzar en esto, pero realmente es algo que es una deuda pendiente y que tiene que ver con ese uso de las terminologías a partir del texto libre, que en función de esa automatización de lo que es una historia de salud integral, una historia clínica, es muy potente para una notificación rápida, porque directamente parte de lo que escribe el médico o la médica en el consultorio y la posibilidad de que automáticamente se notifique un caso donde haya que hacer una acción de prevención y control concreta, como ser en este caso dengue. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para sintetizar? ¿Qué es lo que hacemos hoy en función de las terminologías? Por un lado está la actualización de los eventos de notificación obligatoria en CESAC para la incorporación manual de los agrupados al SNBS 2.0, que es al CISA, para eventos como diarreas, ETI y sífilis. Por otro lado, la actualización de problemas en la historia de salud integral en guardias por efector para las epidemiologías intermedias. Esto es que se genera automáticamente a partir de esos problemas que están en la historia de salud integral, le llega a quienes tienen que hacer en cada hospital las acciones de prevención y control. Por otro lado, el uso de la historia de salud integral para el seguimiento de indicadores. Y por último, una base exportada con consultas de tuberculosis que viene directamente también levantada de manera automática a través de la historia de salud integral. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Y ya voy terminando. Hay 219 boletines epidemiológicos semanales que de manera sistemática se hacen desde la gerencia a partir del uso de estas terminologías, no de manera exclusiva, pero sí mucho de eso. Esto que ven acá es la evaluación del tratamiento de tuberculosis, donde se utiliza de nuevo la historia de salud integral de manera sistemática para poder ingresar y actualizar los datos, como son estos también, que nos permiten hacer la gestión y la situación de monitoreo para el seguimiento de los casos de tuberculosis. Esto que ven acá son los casos de dengue, donde la situación epidemiológica lo que muestra es que el uso de la historia clínica también para el rastreo de los casos es fundamental. Esta es la situación de dengue. En el caso de sífilis congénita, para mostrarles algunos de los resultados de los eventos de notificación obligatoria, cuando observamos lo que sucede, por ejemplo, en comparación con VIH, podemos ver la magnitud que tiene la sífilis versus los menores de 20 en el caso de VIH. Esto que tenemos acá es el monitoreo del seguimiento de Chagas como transmisión vertical, como otro ejemplo del seguimiento que hacemos. Y este seguimiento que hacemos, insisto, es a partir de la entrada a la historia de salud integral, previamente evaluando y sabiendo cuáles son los casos, en este caso de transmisión vertical para Chagas, como podría ser para sífilis, tanto en embarazadas como en chicos con sífilis. Quise hacerlo rápido para que si hay preguntas, comentarios o lo que sea, y si hay tiempo, me puedan hacer. Muchas gracias y dejo de compartir. Julián, muchísimas gracias. Muy, muy, muy interesante tu presentación. Realmente todo el trabajo que hay por detrás que está haciendo, la verdad que desde el lado del Ministerio de la Ciudad. Qué bueno que las terminologías puedan servir para este granito de arena, ¿no es cierto? Para empezar a sumar y poder encarar este tipo de proyectos y análisis de la epidemiológico. Nosotros desde el lado del Hospital Italiano estamos trabajando ya en cuanto a un proyecto que tenemos de detección de entidades, como decíamos, de dengue, por ejemplo, para texto libre, que es importante, ¿no? Poder, digamos, denunciar esas enfermedades de manera inmediata. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, en el chat. No veo. Muchas gracias. Julián, yo tengo una consulta. A ver, los reportes que mostraste que se hacían eran con ICD-10, digamos, desde que ustedes arman los upset o las denuncias obligatorias, lo que reciben del lado del ministerio son códigos de ICD-10. Esa es una pregunta que te quería hacer. ¿Eso sigue siendo así ahora? Sí, hasta donde sé, no ha cambiado eso y se utiliza CIE-10 digo, como los eventos salen de ahí. Después hay algunos eventos, por ejemplo, enfermedad tipo influenza como tal, o diarrea, que están más desagregados en el CIE-10, para ser sensible como grupo justamente agrupado, no es necesario desagregar más. Sabemos que son diarreas y lo utilizamos agrupado para simple o complejamente ver cuál es la progresión del tiempo, cuál es la estacionalidad que puede tener o dónde está ocurriendo. Pero sí, es CIE-10. Es decir, CIE-10 no desagregado, a eso me refiero.
Claro. Y una consultita más, y las sospechas, por ejemplo, de las enfermedades, esas no se pueden denunciar, entiendo, porque no tienen un código, dice disasociado. En ese caso, ¿cómo las sospechas se denuncian o no? ¿O no Sí, forman no, parte de...? justamente, una de las características, podemos estar hablando mucho tiempo, ¿no? Pero justamente una de las características que tienen los eventos de notificación obligatoria es que, y sobre todo los agrupados, es que requieren que sean sensibles, ¿no? Entonces, vamos a suponer una neumonía, ¿sí? O una gran discusión que teníamos con las neumonitis. Bueno, ante la duda, en términos de notificación obligatoria, una neumonitis es una neumonía, ¿sí? Digo, después está el detalle de por qué bicho fue, por ejemplo, o si es una neumonía intrahospitalaria, pero si es una neumonitis de la comunidad que entra en general a una consulta, siempre se dijo y se especificó de que entre como neumonía, ¿está bien? La característica más importante de los eventos de notificación obligatoria es la sensibilidad, porque uno prefiere agarrar todo, cosa que después, en todo caso, se haya equivocado, pero no se pretende ser específico. No sé si estoy contestando la pregunta. Bien. Sí. Sí, acá Andrés nos consulta, Julián, hoy la codificación de eventos en CIE 10, de los datos desde la historia clínica, ¿son hechos a mano? No, por Entiendo eso, que no. en el caso, esto depende, Chequeos. en Ciudad de Buenos Aires, en donde está, a ver, no hay historia clínica en todos los hospitales de la ciudad. A nivel de la atención, todavía la gran mayoría de la atención, y hay que ver también en la era pre o post-COVID, pero la gran mayoría de la atención está en los hospitales, y hoy todavía no está en todos los hospitales la historia de salud integral. En los lugares donde hay historia de salud integral, la codificación es automática. ¿Sí? Digo, lo que se levanta y se sabe qué es lo que hay de cualquier patología a través de lo que viene de la historia clínica. Pero luego la carga, entonces la respuesta es no, es automática. Pero en aquellos lugares donde está funcionando la historia de salud integral. Lo que ocurre es que el grueso de la notificación no se hace en los centros de salud. Digo, en general, el 10% de las notificaciones se hace en los centros de salud, con lo cual el 90% restante queda automatizado cuando entra por la guardia de un hospital donde hay historia clínica. Si no hay historia clínica, entonces lo que hace, claro, es lo que dice Andrés, donde... No, justamente lo que sí está Claro, diciendo. justamente, digo, si la gran mayoría de los eventos de notificación obligatoria, sobre todo individuales, desde un síndrome urémico hemolítico hasta una meningitis, entra por la guardia. En las guardias de los hospitales donde hay historia de salud integral, automáticamente, 3 veces por día, le aparece un Excel a la epidemiología intermedia del hospital, donde eso que apareció a partir de los subsets lo tiene para notificar en el sistema de vigilancia. En aquellas guardias donde en aquellos lugares donde no está funcionando todavía, ¿sí? No está funcionando así. Mi esposa trabaja ahí y solo entra. Bueno, pero por eso, el problema, vieron que en mi presentación hablé mucho de la era pre y post-COVID, ¿está bien? Hoy por hoy, la historia de salud integral en la ciudad de Buenos Aires, hasta tanto la atención vaya por otro lado, prácticamente es COVID. Es lo que viene de las unidades febriles de urgencia, y la realidad es que no hay poco de otra cosa en términos de atención de urgencia. Lo demás es programado porque ya sabemos cómo es esa situación. En la era pre-COVID, estamos hablando de hace 8 meses atrás, empezó a funcionar cada vez mejor esto que estoy contando. No sé hasta cuánto me puedo extender, pero va por ahí la cosa. Sí, ya no nos queda, estamos con poquito tiempo de la sala, que se nos va a cortar. Se transforma en calabaza en 8 minutos. En 8 minutos nos transformamos, pero bueno, muchísimas gracias nuevamente, Julián, por tu participación, la verdad que es muy, muy interesante y estaríamos hablando, es verdad, como vos decís, mucho tiempo más. Gracias a todos los que participaron.